Apreciados estudiantes de grado décimo, reciban un fraternal saludo de parte de sus docentes del área de religión, Liney Salas Flores, y quien les habla en esta oportunidad, Sandra Verdugo Díaz. Inicio mi intervención recordando el valor del mes, la paciencia, con el siguiente mensaje. ¿Por qué os es necesaria la paciencia? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:36. Recordemos que cada una de las cosas que queremos en nuestra vida y que necesitamos, debemos colocar ese ingrediente fundamental llamado paciencia, para que las cosas lleguen en el tiempo justo. Como temática para esta guía, desarrollaremos el proyecto de vida de Jesús, el reino. Y para ello tendremos en cuenta lo siguiente. Conceptos básicos. Proyecto. Es un plan de trabajo con acciones sistemáticas, o sea, coordinadas entre sí, si valiéndose de los medios necesarios y posibles en busca de objetivos específicos a alcanzar en un tiempo previsto. Surge con una idea para obtener metas, ya sea porque aún no se alcanzaron, porque sobran recursos con los fines actuales, porque existen nuevas necesidades, etc. O sea, se establece que lo que es se quiere. Vida. El término vida viene del latín vita y tiene varios significados. Puede significar tanto el espacio de tiempo que transcurre desde el momento de la concepción, algún momento de la gestación o del nacimiento hasta la muerte, que puede ser de un ente o de un ser, de un cuerpo o de un organismo, como el ser en sí. Jesús. El nombre Jesús le fue dado a María por el mismo Dios a través del mensaje angélico de Gabriel. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Lucas 1:31. De todos los nombres que podría haber elegido, Dios eligió ese nombre por un motivo. Así, el santo nombre de Jesús fue dado por el cielo, por eso tiene poder. Santa Juana de Arco murió en la hoguera repitiendo el nombre de Jesús. El nombre de Jesús representa a la persona divina del Verbo encarnado. Reino. Desde la perspectiva religiosa, singularmente el cristianismo y el judaísmo en sus diferentes versiones, el concepto de reino de Dios es una idea que expresa la eternidad de Dios. Al mismo tiempo se refiere al lugar donde habita Dios, el reino de los cielos. Por otra parte, también significa el poder de Dios sobre el mundo. El concepto de reino de Dios es eminentemente espiritual, pues no se puede equiparar a ningún reino de la humanidad. En otras palabras, el reino de Dios se utiliza para comunicar la presencia del Creador ante los hombres. Para abordar el tema establecido para esta guía, es importante hacer referencia al reino desde el nacimiento de Jesús. El Hijo de Dios no nació en un palacio, rodeado de lujos y comodidades, sino en un humilde establo al lado de un buey y un asno. En una noche maravillosa llena de estrellas y en la que solo se escuchaban algunos gritos y la ciudad parecía dormir en una paz protectora, nació Jesús. Una misteriosa estrella brilló en el firmamento para que se cumpliera el prodigio y la profecía. El Hijo de Dios había llegado al mundo, nacido de María y cobijado humildemente en un pesebre. Qué alegría sintieron en sus corazones. María contempló a su bebé, que era el mismo Dios, envuelto en pañales de tela que ella había confeccionado. José observó en silencio, asombrado y admirado por lo acontecido, y su corazón guardó palabras que no pudo pronunciar.
La humilde muchacha de Nazaret era la más grande entre las mujeres de la tierra porque era la madre de Dios. Y aquel noble carpintero, sencillo y trabajador, se convirtió en el padre terrenal del Señor del universo. Nunca se lo hubieran imaginado. Solo Dios sabe por qué. Siendo él tan grande, prefirió nacer despojado de toda riqueza, en el lugar más pobre y al cuidado de los más humildes. Aquella fue la noche más bella del mundo. El niño Dios había llegado. La paz reinaba sobre la tierra y la promesa de salvación se había hecho carne entre los hombres. Con el nacimiento de Jesús se da el inicio a su proyecto de vida. Este proyecto de vida se va a enmarcar en una palabra que se denomina reino. Y es que el proyecto de vida de Jesús no era otra cosa que dar razón de su vida. Solo decía lo que antes había vivido. Todo hombre se siente llamado cada día a crecer en humanidad, a ir un poco más allá de sí mismo, a trascender. Jesús quiso crecer en humanidad, sometiendo las cosas, la realidad y la propia vida al servicio de los demás. Había entendido que eso era lo que Dios Padre quería de él. Había comprendido que este era el proyecto de Dios, el reino de Dios. Por eso Jesús quiso que su vida fuera una respuesta personal a Dios Padre. Por eso buscaba continuamente su voluntad en todas las circunstancias en las que cada día se daban o evidenciaba, aún en las más sencillas. Es importante que tengamos en cuenta que Jesús no pretendía vivir de otra manera, porque según el proyecto del Padre, Él se va a constituir para nosotros en verdad, es decir, la única realización auténtica del hombre, en camino, el único camino de identificación según el cual podemos realizarnos como auténticamente hombres y en vida, ya que nuestra vida será auténticamente humana en la medida en la que reproduzcamos la vida de Jesús y su manera de relacionarse con Dios, con las personas y con las realidades del mundo. Dios Padre nos ofrece a este hombre, a Jesús, para que también nosotros lleguemos a ser hombres en plenitud. A eso estamos llamados y a eso apunta el reino de Jesús. Creer es aceptar ese proyecto de vida, haciendo lo propio. Creer es aceptar esa voluntad de hombre, ese camino de humanización, esa vida de Jesús. Un camino que supone estar atento al otro, creyendo en él. Un camino en el que tratamos de reproducir en nosotros la misma vida de Jesús, una vida abierta a Dios y a los demás, una vida que llega hasta la entrega completa y la donación por los otros. Eso era lo que Jesús o Dios Padre a través de su Hijo Jesús pretendía para la humanidad. Pero es que el proyecto de vida de Jesús lo debemos enmarcar en su vida, dentro de sus años, cronológicamente hablando. Cuando era niño, por ejemplo, que se iba al templo a tratar asuntos relacionados con lo que su padre estaba estableciendo. Cuando creció y empezó a desarrollar los milagros, porque Dios le concedió a su hijo un poder sobrehumano que le permitiera realizar numerosos milagros, muchos de ellos ante multitud de testigos. De esta manera Jesús demostró que era capaz de vencer a los enemigos del reino. Desde milagros como convertir el agua en vino, eh, multiplicar los panes y los peces, sanar a ciegos, sordos, lisiados, leprosos, epilépticos, sacar espíritus malvados de personas, cuando hizo que su amigo Lázaro resucitara, entre otros aspectos. Pero también dentro del reino de Dios podemos señalar las parábolas.
porque es a través de esta que Jesucristo pretende enseñar cómo debemos actuar para irradiar positividad y ser personas de bien, merecedores de entrar en el reino de los cielos. El propósito de Jesucristo como nuestro Salvador era sanar y renovar los corazones convirtiéndonos a Él y confiando en su palabra. Las parábolas son relatos, historias claras y sencillas, y su finalidad es transmitir una enseñanza del modo más comprensible y fácil de recordar. En todas va a destacar la pequeñez de los comienzos y el crecimiento progresivo de este reino, su fuerza regeneradora para los llamados por Dios a la salvación, que alcanzarán si corresponde esa vocación. Jesús predicaba utilizando parábolas, es decir, ejemplos vivos, imágenes tomadas de la vida cotidiana, dándoles contenidos ricos y amplios, predicando, y en el Evangelio el reino se va a conformar o va a ser su doctrina con innumerables milagros de los que hablamos anteriormente. De igual manera, las bienaventuranzas. En el Nuevo Testamento hay parábolas que conviene interiorizar para comprender el mensaje que Jesucristo nos quiere mostrar. Las bienaventuranzas que también van a ser fundamentales en este proceso y en este reino, porque es un llamado que nos hace Jesús a través de su proyecto de vida para que nosotros, a la luz de la palabra, a la luz de la Sagrada Escritura, podamos también llevar a cabo el nuestro. Ok, chicos, entonces después de haber realizado un recorrido breve por ese proyecto de vida de Jesús en el que busca o en el que espera que le sigamos, que le amemos, que interioricemos su palabra, presentamos aquí la rúbrica de evaluación donde encontraremos los aspectos a evaluar y cada uno de los desempeños que se tendrán en cuenta en la realización de la actividad. La actividad en esta ocasión será de esta manera. En el indicador del saber deberán observar un video en un enlace que está propuesto y con base en este realizarán los puntos que se plantean en los incisos 1 y 2. En el hacer deberán realizar la lectura sobre las bienaventuranzas, seleccionan 3 y van a plantear su opinión sobre estas. De igual manera, responder una pregunta que se propone allí. Esto en el numeral 3 y 4. Y en el ser deberán responder una pregunta que se propone para el numeral 5. Me despido con esta reflexión. Aunque te sientas perdido y sin fuerzas, recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. No te rindas. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad.